¿Qué tal amigos? Pues vamos a continuar con este recorrido de la historia de la inteligencia artificial a lo largo del siglo XX. Continuamos en la década de los 50. ¿Y aquí qué es lo que va a suceder? Bueno, pues tenemos que Strachey y Prince crean por primera vez un juego de damas y un juego de ajedrez con inteligencia artificial, obviamente con bases muy sencillas. Y estos juegos se ejecutaban en una computadora que es la que tenemos ahí en pantalla, que se llamaba Ferranti Mark I. ¿Y esto por qué es importante? Porque estos juegos ya podían competir contra seres humanos que tuvieran conocimientos básicos del juego de damas y del juego de ajedrez, e incluso con algunos que tuvieran ciertos conocimientos intermedios de esos juegos. Desde luego, la técnica de inteligencia artificial utilizada ahí ahora la veríamos primitiva y consistía simplemente en crear árboles de decisión, en los cuales cada nodo que nosotros teníamos pues eran posiciones en el tablero de las diferentes fichas o de las diferentes piezas, y se creaban ramas con las posibles opciones de movimientos. Y a su vez cada una de estas ramas tenía otra vez ramas con más opciones de movimientos, y simplemente la computadora recorría este árbol para poder encontrar aquella jugada que a futuro le diera la mejor probabilidad de tener éxito. Entonces era un mecanismo interesante, pero decíamos, bueno, ya empieza a haber estos intentos de inteligencia directamente en las computadoras. Además de esto, ¿por qué fue importante el trabajo que hicieron? Porque sentaron las bases para ver que los juegos pueden ser considerados para poder medir la inteligencia de la máquina. Puede ser, aparte del test de Turing de esos momentos, puede ser también otro mecanismo muy interesante para poder medir la inteligencia de la máquina contra el ser humano. El jugar ajedrez contra la máquina, el jugar damas o algún otro juego, bueno, pues lo podemos utilizar para ver qué tan inteligente es esa máquina en particular. Bueno, recuerden esta máquina, la Ferranti Mark I, porque a futuro vamos a estar hablando un poco más de ella. También en esta década de los 50, pues varios investigadores, entre ellos Newell, Simon y Shaw, crean Logic Theorist, que es un programa de cómputo, es un programa para llevar a cabo razonamiento automatizado. Y de hecho se considera el primer programa real de inteligencia artificial. Es decir, que en los 50 tuvimos nuestro primer programa real de inteligencia artificial. Y recuerdan, habíamos hablado de Russell, este gran matemático que hizo Principia Mathematica, que estaba lleno de teoremas para poder demostrar todas las matemáticas. Bueno, pues resulta que Logic Theorist logra demostrar 38 de los 52 teoremas de Principia Mathematica. Y esto pues realmente es algo muy importante. Pero es importante no solamente porque logra demostrar 38, logra demostrar la mayoría, sino porque algunas de las demostraciones que encuentra Logic Theorist son demostraciones con formas nuevas. Demostraciones que a ningún ser humano se le había ocurrido demostrarlo de esa manera. Y esto pues realmente es algo muy interesante que sucede en los años 50. Entonces, gracias a esto, pues Simon comenta que ya habían resuelto el problema mente-cuerpo. Y esto lo podemos ver desde el recorrido que hemos hecho históricamente con los filósofos, con la parte de Aristóteles y también con la parte de Descartes. Entonces, él dice que ya ha logrado resolver, gracias a esto, el problema entre mente y cuerpo, que la mente puede ser independiente del cuerpo. Con esto, bueno, pues otro gran investigador, Searle, crea el concepto de Strong Artificial Intelligence. El concepto de Strong Artificial Intelligence dice que las máquinas pueden contener mentes al igual que lo hacen los cuerpos humanos. Pueden existir estas máquinas que pueden contener mentes, aunque sean máquinas, al igual que los cuerpos humanos pueden contener mentes. Ese es el concepto de la inteligencia artificial fuerte. Y desde luego, durante muchas décadas se ha estado investigando para crear
esta posible inteligencia artificial fuerte, que sea una inteligencia con las mismas capacidades que un cerebro humano y que sea capaz de aprender sobre cualquier tema que nosotros deseemos. En 1956 sucede algo muy importante. En una universidad, una de las más importantes de Estados Unidos, que es el Dartmouth College, bueno, pues un investigador, McCarthy, decide empezar a formalizar todas estas investigaciones, porque teníamos investigadores en neurología, en matemática, en la parte de cibernética, en la parte de robótica, todos ellos tratando de hacer algo sobre el concepto de las máquinas pensantes. Entonces McCarthy dice, bueno, pues hay que reunirnos para que este trabajo se pueda formalizar, se puedan compartir los conocimientos y se pueda lograr algo en particular. Entonces McCarthy crea el Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Y en 1956 es donde ya surge como tal el término inteligencia artificial. Antes no tenía este nombre, pero en ese momento es cuando surge ya inteligencia artificial y a partir de ahí la empezamos a llamar de esta manera. Ya no son disciplinas separadas, sino que ya tenemos un concepto que engloba a varias de estas disciplinas. Entonces consideramos este momento como el nacimiento de la inteligencia artificial como ciencia. Continuamos y vemos un poco más acerca de las décadas de los 50, 60 y 70. Entonces, la inteligencia artificial ya empieza a diversificarse en muchas áreas de estudio. Una de estas áreas es el poder resolver los problemas de forma general. Desde luego está la parte de la robótica que empieza a tener mucho auge, mucha investigación. Tenemos la parte del lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural, la parte de los autómatas. Entonces hay un gran optimismo en estas áreas y hay un gran optimismo acerca de lo que puede lograr la inteligencia artificial. De hecho, los gobiernos empiezan a financiar a la inteligencia artificial. Y DARPA, esta organización que es muy importante en Estados Unidos, funda en el MIT el Project Mac. Y el Project Mac busca hacer investigación en inteligencia artificial. Y gracias al Project Mac también aparece lo que conocemos como el hacker culture, que desde luego en aquellas épocas el término hacker era diferente del término hacker que tenemos actualmente, sobre todo refiriéndonos a estos hackers que tratan de hacer ataques a sistemas informáticos. Ahí más bien el hacker pues era una persona que le gustaban mucho los desafíos intelectuales y entonces buscaba resolver problemas de forma que fuera novedosa, sobre todo problemas relacionados con el software y el hardware, y entonces buscaban resolver de maneras novedosas, de maneras inteligentes, sobrepasar los límites de lo que se tenía en ese momento. Entonces eran personas que les gustaban mucho los desafíos intelectuales y buscar este tipo de soluciones. Bueno, pues también en Stanford, no solamente en el MIT, también en Stanford tenemos ya centros de investigación. Se crea el Stanford Artificial Intelligence Project y a nivel internacional, desde luego, también empiezan a surgir. En la Universidad de Edimburgo también hay un laboratorio de inteligencia artificial y desde luego la Universidad Carnegie Mellon también crea un laboratorio de inteligencia artificial que es muy importante. Muy bien, vamos a dejar este video acá y en el próximo video vamos a seguir hablando de este recorrido histórico del siglo XX con relación a la inteligencia artificial y veremos algunos temas muy interesantes. Les recuerdo que en Brain damos capacitación de alto nivel en ciencia de datos e inteligencia artificial para las empresas, para la industria y también para el público en general. Si ustedes desean aprender acerca de estas tecnologías, por favor contáctenos y visiten nuestro sitio web brain.com.mx. También, si desean aprender sobre programación a todos los niveles, tenemos nuestro canal hermano Nicosio Red, en el cual hay más de 30 cursos gratuitos para que puedan aprender programación desde cero hasta programación avanzada. También pueden visitarnos en Nicosio Red.